Muy buenos días tengan todos. Vamos a grabar hoy este video de un tema esencial en lo que es la producción animal, la alimentación del ganado, y en él nos importa, estando en Nicaragua, lo que es el uso adecuado de las plantas forrajeras tropicales. Decía un viejo profesor mío, la salud entra por la boca, y tenía gran razón, porque en un animal sano difícilmente se enferma. Los animales bien alimentados, no digo que sean inmunes, o sea, siempre la enfermedad puede estar presente, pero es muy difícil que se enferme. Un animal bien alimentado, aparte, nos va a rendir frutos, nos va a alegrar con una buena producción de leche, una buena producción de carne o una buena preñez e indicadores reproductivos. Pero lamentablemente en la producción animal moderna nos hemos olvidado de algo esencial que yo siempre planteo, que es pensar como vaca. O sea, cuando hacemos los análisis, las tablas, los programas y los proyectos, tenemos que dejar de pensar como seres humanos y pensar como vaca. ¿Qué es lo que la vaca piensa? ¿Cómo es que la vaca agarra el alimento? Entonces tenemos que utilizar los conocimientos de la fisiología. La vaca, para agarrar el alimento, enrolla el pasto con la lengua, por lo tanto el pasto tiene que estar crecido, jala de él y lo corta o talajea, como se le dice, con los incisivos inferiores para digerirlo. ¿Cómo hace? Este pasto atraviesa toda una zona que es desde el esófago, va por el esófago, recorre, llega al rumen. En el rumen se mezcla con el material que hay ahí, el rumen se empieza a mover, y al moverse el rumen, en una de esas contracciones, ese material que había ingerido de gran tamaño vuelve al esófago para que la vaca lo empiece a masticar de nuevo, y eso es el fenómeno de la rumia. Y la rumia es esencial en los rumiantes. ¿Por qué? Porque por un lado permite el escapado de gases mediante el eructo. Esos gases se intercambian en el rumen, los ácidos grasos volátiles determinan producción de energía. Y por otro lado, al masticar, segrega saliva, esa saliva acompaña al bolo ruminal nuevamente hacia el rumen. Esta saliva tiene un pH de 9, y es lo que hace mantener al rumen en equilibrio, porque el pH del rumen tiene que ser de 6.5. Pero como hay fermentación, y esta fermentación es ácida, siempre va bajando el pH, y al llegar esta saliva con pH 9, equilibra el pH ruminal, logrando que haya una buena digestión. El rumen tiene 4 compartimientos, los prestómagos, perdón, el rumen y el mondongo o retículo. Cuando el alimento queda bien digerido, ¿verdad?, el rumen lo pasa al mondongo, y el mondongo luego se contrae para pasarlo al omaso, donde se deseca. Acá está el omaso, y del omaso se lo pasa al estómago verdadero o cuajar. Acá tenemos una imagen del rumen. Estas son el material digerido que la vaca pasa al retículo para que siga viaje, y este es el material que va hacia adelante, hacia el esófago, para llegar a la boca y volver nuevamente masticado al rumen para terminar su digestión. Y estos son los gases que tienen que eliminarse por el eructo, mientras algunos son absorbidos por las paredes para llevar energía al hígado. Dar de comer no es lo mismo que alimentar. Alimentar es un arte, y nosotros generalmente a las vacas lo que hacemos es darle de comer. ¿A qué me refiero? Nosotros no solamente queremos todos los días un desayuno con gallo pinto nada más.
le queremos poner un quesito, unos maduros, unos aguacatitos, algún chorizo. ¿Por qué? Porque entendemos que tiene que haber una variedad en la comida para sentirnos satisfechos, tanto del punto de vista de la saciedad del estómago como del punto de vista visual y intelectual y el llenado de la panza. Lo mismo es con las vacas precisan que haya variedad, no podemos dar solamente concentrado o solamente forraje o solamente silo, tenemos que darles una alternativa variada de comer. Estos son los alimentos correctos que se pueden usar en la alimentación de vaca, las plantas forrajeras, tanto en pastoreo como en corte, picado o entero, las plantas forrajeras conservadas, en silo o en pacas, el grano, desechos industriales, concentrados, vitaminas, sales y minerales. Pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de las plantas forrajeras. Después haremos otros videos sobre el resto de las alternativas de alimentación, porque si no sería demasiado extenso. Una vaca debe comer un mínimo de 40 kilos de comida diaria, el 10% de su peso, y ese 10% de su peso, esos 40 kilos, tienen que tener un mínimo de 16% de proteína y 1.7 megacalorías para poder cumplir su ciclo productivo y reproductivo. Y además debe tomar unos 120 litros de agua por día. Esos 120 litros de agua por día no es solamente para saciar la sed. Piensen ustedes en un rumen con una capacidad de 80 litros, un retículo mondongo con una capacidad de 15 litros, un omazo librillo con una capacidad de 5 litros, un estómago glandular con una capacidad de 15 litros y 30 metros de intestino con una capacidad de 20 litros. El agua entonces interviene muchísimo en la digestión y es lo que hace o lo que permite que el forraje digerido progrese y avance en el cuerpo. Una vaca que produzca 20 litros a más de 20 grados de temperatura, que eso es frío en Nicaragua, va a consumir 165 litros de agua por día. Y estos 165 litros, si los tuviera disponible, el 80% lo consumiría en el ordeñe y después dejaría el resto del tiempo del día para comer y rumiar. La carne, la leche, el celo, la preñez, el parto, el desarrollo, es igual a proteína más energía. Nosotros tenemos que buscar que el animal tenga suficiente proteína y suficiente energía. ¿Cuáles son los requerimientos proteicos de un bovino? Un ternero que está en crecimiento precisa 16% a 18% de proteína. Una vaca en mantenimiento y engorde precisa de 17 a 19% de proteína. Una vaca lechera en producción precisa de 17 a 22% de proteína. Pero como las proteínas son caras, nosotros podemos hacer un mínimo de que el requerimiento mínimo de los bovinos es de 16%, consumiendo el 10% de su peso por día y consumiendo el 40% de su peso en agua. ¿Cuáles son las gramíneas y leguminosas más usadas? Bueno, ahí lo pueden ver. En gramínea lo que más se usa en Nicaragua es Mombasa, Tanzania, Marandú, Maralfalfa, Quingras, Taiwán, Mulato, Piatá, Masai. Claro que también está el Angleton y hay otras variedades. Y las leguminosas lamentablemente poco usadas en Nicaragua, pero las que existen en el país son caupi, canavaria, clitoria, cratilia, kutzú, maní forrajero, lecuaena, gandul y madero negro. Veamos qué tienen estos pastos. Fíjense, acá está el nombre común de casi todas las gramíneas que se utilizan y miren ustedes lo que es el porcentaje de proteína de estos. Solamente el mar alfalfa y el Cuba 22 llegan a tener la proteína necesaria para la producción. En cambio, en las leguminosas, todas, salvo el kutzú, tienen el porcentaje de proteínas suficiente para lo que es suficiente y por demás para lo que es producción de leche, de carne, para lo que es reproducción. Lo que son el maíz y el sorgo tienen muy poca proteína. Estas plantas son fundamentalmente energía y hay otras plantas como botón de oro, nacedero,
que tienen gran cantidad de proteína. ¿Qué es lo que hacen las gramíneas y qué es lo que hacen las leguminosas? Las gramíneas le quitan el nitrógeno a la tierra, por lo tanto empobrecen el suelo. Las leguminosas agregan nitrógeno a la tierra hasta 1.500 kilos por hectárea por año. Es como si le echáramos a la hectárea de nuestra tierra 1.500 kilos de NPK. Eso es costosísimo y las leguminosas lo hacen gratis. Las gramíneas le quitan calcio y fósforo a la tierra, las leguminosas le agregan calcio y fósforo a la tierra. Las gramíneas tienen entre 10 a 15% de proteína, por lo tanto son insuficientes para lo que es la producción animal. En cambio, las leguminosas me ofrecen de 20 a 30% de proteína. Las gramíneas tienen un 60% más de fibra bruta. En cambio, las leguminosas tienen más de un 60% de energía. Fundamental, porque recuerden que dijimos que las vacas precisaban 1.7 megacalorías por día para poder producir. Claro está que las gramíneas me dan mayor volumen forrajero, me dan de materia seca por hectárea de 80 a 120 toneladas. En cambio, las leguminosas me dan de 60 a 80 toneladas. Las gramíneas precisan más de 400 milímetros de lluvia para desarrollarse. Las leguminosas generalmente son resistentes a la sequía y con 150 milímetros van de viaje. El primer corte de las gramíneas lo puedo hacer a los 90 a 120 días. En cambio, las leguminosas ya puedo tener un corte a los 45 días. Fíjense en el maíz, por ejemplo, el maíz absorbe nitrógeno y por lo tanto empobrece el suelo. En cambio, los frijoles aportan nitrógeno al suelo. ¿Cómo lo hacen? Mediante el Rhizobium, que son estas pelotitas que ven en la raíz. El Rhizobium lo que hace es un hongo que fija nitrógeno, sacando nitrógeno de la planta y lo incorpora a la tierra, enriqueciendo la tierra. Entonces, en producción de carne y leche, tenemos que las gramíneas son pobres en proteína y las leguminosas ricas en proteína. Las gramíneas son pobres en minerales y las leguminosas son ricas en minerales. Las gramíneas son pobres en energía y las leguminosas son ricas en energía. Las gramíneas son ricas en fibra bruta que no es digerible y las leguminosas son pobres en fibra bruta. Entonces, ¿por qué tenemos que usar las dos? Porque las gramíneas nos ofrecen cantidad de alimento. Con eso saciamos el hambre y llenamos el rumen. Las gramíneas son para mantenimiento. En cambio, las leguminosas nos ofrecen calidad de alimento. Nos dan la proteína necesaria y la energía necesaria para producir carne, producir leche y mejorar los indicadores reproductivos. Para el celo, fundamental un buen estado nutricional y una buena condición corporal de los animales y que tenga suficiente proteína. Si no hay proteína, el ovario anula su ciclicidad y el animal no se reproduce. Las leguminosas tropicales, vamos a ver un poquito de algunas leguminosas tropicales, después vamos a ver un poquito de las gramíneas tropicales y después vamos a ver las características de su uso. Además de producir grandes volúmenes de forraje de excelente calidad, producen subproductos apetecidos por el hombre, como la flor y sobre todo el frijol. Quiere decir que cuando yo planto leguminosas, estoy produciendo un forraje o alimento para animales y un alimento también para el ser humano con propiedades medicinales. Sobre todo las proteínas de las leguminosas, cuando nosotros comemos estos frijoles, elevan y mejoran el desempeño de nuestro aparato inmunitario. Porque recuerden que la inmunidad, ¿cómo se da? Por inmunoglobulina, la inmunoglobulina A, la G, la M. ¿Y qué son las inmunoglobulinas? Proteínas. Si yo tengo una buena dieta proteica, voy a tener buena cantidad de inmunoglobulinas. Por lo tanto, son beneficiosas para el ser humano, más en esta época de pandemia, en la cual precisamos un buen sistema de defensa. El caupí, Vigna uniculata, es una leguminosa por excelencia forrajera, sobre todo esta variedad que es la verde amazonas. Crece en todo el país con mucho éxito, la hemos visto plantado en Jinotega, en Ciuna, en Nueva Guinea, en Chinandega, en León, en Rivas, en Carazo, en Granada, en Managua,
en Boaco, en Chontales, con mucho éxito. Ahí se da entero, el ganado deja las canoas o las bateas limpias y lustrosas porque le encanta. Tiene gran cantidad de proteína, acá tienen varios tipos de frijoles, nosotros el que recomendamos es este, que es la variedad verde Amazonas. Ahí tienen en Chinandega, asociado con Mombasa. En Nueva Guinea, un caupí de 30 días. En Jinotega, un caupí de 34 días. Este es otro, la canavalia o frijol de chancho, tiene muy buena cantidad de proteína, un 25%. Y da una buena oferta de forraje, buen volumen de forraje. Es un poco más costoso que el caupí, porque el caupí, como todos los frijoles, se siembra al espeque. Y pero al canavalia conviene tirarle unas líneas de alambre. ¿Para qué? Para que se enrolle bien y pueda tener un mejor desarrollo. Eso encarece un poquito el manejo del caupí. Acá tiene el frijol del canavalia. La Critoria ternatea, la alfalfa tropical. Esta tiene 32% de proteína. Es excelente planta. Acá tienen el producto de la Critoria. Es tanto el frijol como la flor. Sobre todo para los consumidores asiáticos, y acá en Nicaragua hay bastantes de comunidades chinas, comunidades de Taiwán, comunidades de Japón, comunidades de Corea. Ellos lo trabajan mucho en repostería, hacen pastas, esto le da el color azul a la repostería de las pastas, y a nivel de frescos, también utilizan la flor para frescos y en fabricación de quesos. La Cratilia argentea. Esta es un poquito más complicada porque no se siembra el espeque, lo que hay que hacer es sembrarla en almácigos, en bolsas, y cuando tuvo un crecimiento de más de 1 metro, ahí se puede trasplantar, lo que encarece un poquito el costo de manejo. Ahí tienen la vaina y el frijol de la Cratilia. El maní forrajero es quizás el mejor de las leguminosas forrajeras junto con el caupí. Da muy buena cantidad de proteína, un 25%, nada más que ese que tiene menor volumen forrajero, anda cerca de las 60 toneladas por hectárea, que es bastante bajo, pero lo compensa con la calidad de proteína y energía que ofrece. El Araquis pintoy, ahí tienen el frijol, la flor y la hoja, que es lo que se come. ¿Cuáles son las gramíneas tropicales más comunes? El mulato, que es una braquiaria. Yo generalmente las braquiarias no las recomiendo porque tienen componentes citotóxicos que no van a mostrar enfermedad en el animal, pero afectan el hígado. Y recuerden que el hígado es donde se hace toda la síntesis aminosídica. Entonces, si tengo una toxicidad hepática, voy a disminuir los niveles de producción. El Mombasa, el Panicum maximum, también llamado India, Asia, hay una variedad llamada Masai, son muy buenos en volumen forrajero y en palatabilidad. El Taiwán, que es un penicetum, son pastos de corte. El King Grass, que es otro pasto de corte, pero en eso tenemos que fijarnos que cuando la gente o el productor están mirando el crecimiento de su pasto, se olvida que toda esta parte ya se encañó. Esto es lignina pura, fibra bruta, no digerible por el bovino. Quiere decir que todo esto que yo gané acá, en realidad lo perdí acá. Acá perdí gran cantidad de dinero porque esto, por más que lo pique, no lo puede digerir la vaca. Acá hay otro Mombasa, el QA22 715, que es una variedad híbrida del penicetum. Muy buena proteína, puede llegar a 22%. Es de las pocas gramíneas que realmente me da volumen y me da calidad. No en energía, pero sí en proteína. Otras plantas que también se usan, que no son leguminosas ni gramíneas, por ejemplo, el botón de oro, Titonia diversifolia, que me ofrece hasta un 25% de proteína, y además a las vacas les encantan. Y lo que es sorgo forrajero o maíz forrajero, no tienen gran cantidad de proteína, andan entre el 8 y el 9%, pero se dan más que nada
cuando está el grano en estado de grano lechoso, ahí se ensilan y lo que principalmente me aporta es energía, que eso es bien útil para la producción lechera, sobre todo y para la preñez. Es importante el manejo del corte. Acá el corte se hace mal generalmente. Tenemos que cortar el pasto de manera que alimente a los animales y pueda tener gran capacidad de rebrote. Nosotros tenemos que mantener el pasto. Para eso tenemos la ley de la faja y de la bota. Siempre que el pasto llegue a la altura de la faja, lo vamos a cortar a la altura de la bota. Esto que tenemos acá es lo que alimenta al animal. Y esta altura de la bota es lo que permite tener el rebrote del pasto. ¿Por qué? Porque esto es la altura para cortarlo, más o menos cuando está en 1 metro 20. Bueno, va a depender de la altura de cada persona. Si no se levantan la faja y son muy chaparros. Y es importante. ¿Y por qué decimos la altura? Porque miren, cuando el pasto nace, es cuando tiene el mayor nivel de proteína. En la medida que el pasto va creciendo, va aumentando la fibra y la lignina, que no son digeribles, y va disminuyendo la proteína. Por lo tanto, cuanto más alto el pasto, esa gente que le encanta ver los pastos creciendo hacia el cielo, menor cantidad de proteína tiene. Nosotros, en estos dos estados, el estado de prebotón y de botón, es cuando tenemos que cortar el pasto para alimentar con buena calidad de proteína de ganado, tener mayor cantidad de minerales, tener mayor cantidad de proteínas y tener mayor capacidad de rebrote. Ahí tienen la altura de pastoreo y es esencial esta parte de acá que se llama macolla, es dejarla, no cortar el pasto al ras, pues si corto el pasto al ras pierdo la capacidad de rebrote. De acá es que rebrota el pasto. Fíjense en cómo van creciendo a partir de ahí las ramas. Esto sirve tanto para pastoreo como para corte. Yo no quiero que enrasar el pasto porque pierdo la capacidad de rebrote de ese pasto. Lo mismo que es la fertilización. Yo tengo el pasto acá, lo pastoreo, lo corto y aquí es el momento que fertilizo. Entonces el pasto recién cortado, recién pastoreado, absorbe el fertilizante enérgicamente y va a crecer más rápidamente y voy a tener de nuevo en muy corto periodo de plazo el pasto a la altura ideal para pastorear o cortar. Fundamental, bueno, estos son pruebas para calcular la cantidad de materia seca que tienen con 1 metro cuadrado. Esto va a ser tema de otro video después. ¿Cómo debemos dar los pastos de corte? Jamás se deben picar, porque si se pican no movilizan el rumen. Recuérdense que el pasto entraba al rumen y en la parte de arriba del rumen hay unas papilas que cuando comen el animal el pasto largo, como lo hacen normalmente, cuando ingresa al rumen tocan esas papilas y eso hace que el rumen se empiece a mover y se cumpla la rumia. Si yo doy el pasto picado no toca el techo del rumen, entonces el rumen no se mueve adecuadamente. Va hasta el fondo del rumen y ahí el animal lo integra o lo reconoce como que estuviera ya digerido y todavía no está digerido, lo pasa al mondongo y sigue su ciclo. Entonces al picar el pasto yo lo que estoy haciendo es un capital que tengo en material vegetativo, botarlo porque el animal no lo va a digerir o no lo va a digerir en gran forma como debiera. En cambio si se da entero, yo sí lo puedo digerir. Lo puedo mezclar con sales minerales, lo puedo mezclar con melaza. Como les he dicho, yo soy un enemigo de la picadora, pero si quieren usarla, hay dos destinos. Una, la pintan bien, la ponen en el jardín y la dejan de adorno. Ahora, si están emperrados en usarla, tienen que hacer estrategias para darle comer al animal. Entonces, antes de dar el pasto picado, media hora antes, yo voy a dar pacas de heno, no en cantidad para que el animal se llene, sino simplemente doy un moño por animal de una paca de heno, cosa que eso roce el techo del rumen, lo empiece a mover y al mover pueda digerir ese pasto que le voy a dar picado. Igual no lo va a digerir totalmente, como si lo hubiera cortado en buenos pedazos.
Ahí tienen como me gusta a mí dar el pasto a los animales, del tamaño que ellos lo hubieran cortado naturalmente en la naturaleza. Eso hace que segreguen saliva, eso hace que cumplan correctamente el ciclo de la rumia, y la rumia es esencial, por algo son rumiantes. Si nosotros damos pasto picado, concentrado, etcétera, estamos atentando contra la rumia y no estamos trabajando a favor de la fisiología del animal. Inclusive animales, estos son terneros de 2 meses, fíjense en cómo se le da el pasto, y toda la gente dice, sí, pero hay mucho desperdicio. Desperdicio, agarran un rastrillo, lo barren y lo levantan y lo ponen de nuevo y los animales se lo comen perfectamente. Ahí tienen otros animales que le dan pasto en los corrales, fíjense el pasto correctamente cortado, sin picar, para que lo puedan digerir. Inclusive cañas secas, hay que darlas de buen tamaño para que hagan reaccionar el rumen y el rumen pueda entonces moverse y digerir esto que es muy difícil que digieran, porque evidentemente acá casi todo es fruta. Ahí están ramos de pasto prontos para dar en las bateas. Acá son algunos árboles como madero negro que se están mezclando con el pasto que se le da para mejorar la proteína, porque esos zacates, como les decía, las gramíneas tienen poca cantidad de proteína y el madero negro me equilibra la cantidad de proteína. Bueno, espero que esto les haya sido de utilidad para todos. Vamos a grabar otro video de otros aspectos de alimentación estos días. Y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enrique Rimbaud, darle like y hacerme las preguntas y dudas que quieran para posteriores aclaraciones. Buenos días para todos. Será hasta la próxima, si Dios quiere.